Hoy vamos a hablar de William James, quien naciera en 1848 y muriera en el año 1910. Nació en Estados Unidos, en Nueva York, pertenecía a una familia adinerada y su padre era una persona que desarrollaba el ocultismo, era un esotérico y tenía interés por lo paranormal. William, cuando era niño, sufrió bullying y era un niño depresivo. Cuando llega a la adolescencia, decide que quiere convertirse en pintor, pero a su padre esa idea no le agrada y lo lleva a Europa. Esto es cuando él tiene 12 años. Y la idea era que abandonase ese pensamiento, esa voluntad que tenía de ser pintor. Allí conoce, por intermedio de su padre, a la sociedad teosófica. Y las ideas de esta sociedad lo van a influenciar más adelante. Cuando tiene 16 años es un joven que sabe hablar 5 idiomas y se va a Boston para terminar el secundario, aún con la idea de querer ser pintor. Cuando finalmente termina los estudios secundarios, se va 6 meses a Suiza, en donde trabajará y estudiará bellas artes. Estando en Suiza, entra en una gran depresión a causa de la gran frustración que siente, ya que se da cuenta de que no tiene dotes artísticos para ser un buen pintor. A su vez empieza a tener grandes malestares físicos y esto lo llevan a querer estudiar medicina. También tenía ataques de pánico y quiere estudiar también la psicología. Allí escribe su primer libro, cuyo título es Libre Albedrío. También es contratado para dar sus primeras clases universitarias. Cuando su padre muere, él siente una liberación y puede empezar a estudiar lo que él quiere, que es filosofía. Luego desarrollará una idea filosófica que estará impregnada en cierta medida de las ideas esotéricas de la sociedad teosófica, de la psicología y también de filósofos modernos como por ejemplo Spinoza. William James va a decir que el ser humano es un ser dual que posee un yo cognoscente por un lado y un yo primordial por el otro. El yo cognoscente es aquel que piensa. ¿Y quién es el que piensa? ¿La mente o el alma? Para él son sinónimos. Él no se plantea la existencia o no del alma, sino que simplemente psique no es otra cosa que aquel soplido que nos crea, pero que a su vez nos hace pensar. Pero por el otro lado, opuesto a este yo cognoscente que piensa, se encuentra el yo primordial. Y este yo, a su vez, tendrá unos yoes más chiquitos, por decirlo así. Tendrá un yo personal, el mí personal, dirá él también, que es la familia, la economía, la ropa, el cuerpo, lo que constituye a una persona. El núcleo de esa persona sería el yo personal. Y también habrá un yo o un mí social, que es lo que nos constituye desde afuera, es decir, cómo somos vistos por los demás. Hay tantas situaciones sociales como posibilidades de ser vistos. Y por último estará el yo trascendente o el mí trascendente, que será aquella entidad humana que podrá cumplir los objetivos propios, usando el yo personal y el yo social para conseguir los objetivos, es decir, para llegar a una finalidad que estará atada a la verdad. Y aquí aparecerá la influencia de Spinoza, porque para él la verdad es todo lo que es útil, es decir, es un pragmático. Y podríamos decir que más que un método filosófico, él ha desarrollado una herramienta de vida, es decir, una filosofía en términos muy antiguos. Por otra parte, su pragmatismo será un antecesor del conductismo, que veremos luego derramarse durante el siglo XX. Es sumamente interesante cómo esta clasificación, en donde aparece lo personal, lo social, lo trascendente y lo cognoscente por otro lado, que podría aparecer casi como un trastorno, no es más que un proceso de individuación que hacen los seres humanos. Me despido con una frase de William James que dice así: siempre que estés en un conflicto con alguien, hay un factor que puede marcar la diferencia entre dañar la relación o reforzarla. Ese factor
es la actitud.